De manera que no fui, a mi juicio, derribado por un movimiento cívico-militar, sino que tuve que salir del país porque comprendí que en la fuerza principal en que yo había basado la obra de gobierno, las Fuerzas Armadas, estas no entendían la magnitud de la obra que se estaba realizando. De manera que ahí, en esto que usted acaba de leer, hay una síntesis en la cual se dice que Venezuela era la primera potencia económica de la América Latina, el país con mayor crecimiento del mundo y era un país realmente en condiciones económicas y sociales realmente buenas. Estamos de vuelta. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Espero hayas tenido un buen día o vaya teniendo un buen día. Y si no, bueno, métele sus coñazos. Vale, ustedes dirán, ¿pero qué se metió este loco? Bueno, la cosa es que ando entusiasmado, porque finalmente vamos llegando a la parte entretenida de la historia de Venezuela. Y no solo porque tenga mucho que ver personajes que sí recordamos, sino porque es por primera vez que Venezuela comienza a verse como un país occidental y no como Mongolia en el siglo VIII, donde solo había asesinos a caballo poniéndose por su pedacito de tierra. Yo ser militar, yo gobernar, yo odiar leer. Vale, ya le bajo dos. Comencemos mejor con esto, que ahora sí tenemos todo el tiempo del mundo. Bienvenidos al siglo XX de Venezuela. Y como era de esperarse, considerando el estilo de vida del venezolano en el siglo pasado, donde la matanza, la disputa, el abuso de poder y el hambre y la ignorancia eran el pan de cada día. El siglo XX arranca igualito. En 1901 y de la mano de la Revolución Liberal Restauradora, una Asamblea Nacional Constituyente, no la primera ni mucho menos la última, elige de presidente a Cipriano Castro. Adivinen a qué se dedicaba este hombre. Adivinaron, era médico. No, vale, ojalá, era otro militar. Tenía de vicepresidente a Gómez. Recuerden este nombre. Por cierto, pasaba algo también repetido. Estos dos tipos eran autoritarios, como solo ellos, que sin duda tuvieron que enfrentar más y más disidencias, siendo la más famosa la Revolución Libertadora, donde saldría victorioso Castro, que nota sobre este pana fue de corte antiimperialista, pero no contra el tío Sam, sino contra cualquier potencia extranjera. Este sí entendía bien el concepto. Para 1908, este se enferma y se va a París a tratarse. Y Gómez aprovecha para voltearle el carro, o sea, quitarle el poder, y convertirse en el jefe de Estado, donde saldría victorioso y electo por el Congreso desde 1910. Y acá se habla un episodio profundo como con Guzmán Blanco. Este tipo también tenía sus asuntos. Primero, lo eligen para gobernar por 4 años, pero él sigue de largo. Luego modifica la constitución para que pudiera gobernar por periodos de hasta 7 años, siendo también implacable con las oposiciones políticas. Y este es el famoso presidente que puso a los presos mayormente políticos a construir carreteras. Por cierto, este también se ganó un Nobel por cerrar la UCB durante 10 años. 10 años. ¡Qué barbaridad! Esto lo hizo para aplacar protestas estudiantiles, sumiendo al país en un atraso cultural tecnológico brutal. Pero no todo fue secreción anal, por supuesto. Promovió la primera ley del trabajo, promovió la agricultura y la industria, siendo el fundador del primer banco de los mismos. Comenzó la industria petrolera, con la que pudo cancelar la deuda externa del país para 1930. Bueno, pese a lo malo y con lo jodido que debe haber sido este tipo, más o menos hizo cosas buenas. Por lo que también es el responsable de la pacificación de Venezuela, al matar a los caudillos elitistas y establecer la academia militar. Qué cosa tan extraña, ¿no les parece? O sea, este es un país que ha sido gobernado prácticamente toda su historia por militares, y hasta 1930 es que establecen un ejército común, que era lo que eran entonces. O sea, un montón de guerrilleros peleándose por su pedacito
Sí. Ya entiendo. Ya entendí. Hasta la fecha, a este pana se le conoce como la dictadura más férrea del continente. Pero creo que eso está por cambiar en los próximos años. Este crack muere en 1935, por lo que el presidente pasaría a ser Eleazar López Contreras. ¿Alguien más se fija en su cuello? ¿Por qué diablos es tan grande? En fin, con él llegaría algo que suena impensable, la democracia, que admito que estaba de moda en aquella época por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y entre otras cosas, firmó amnistías para presos políticos, se estableció libertad de prensa, incluso llegaron a exigirle más libertades sociales a las que accede con el Plan de Febrero, reformando así la Constitución, reduciendo la presidencia a 5 años, creó programas de salud pública, la Guardia Nacional, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias. Y como cerecita sobre el pastel, que diría alguna persona conocida de internet, fundó el Banco Central de Venezuela. ¡Coño! Nota personal, hasta ahora habíamos visto puro animal con pulgares haciendo gobierno, pero este es el primero que hace algo bueno por la gente. Digo, oficialmente eres mi presidente favorito. ¡Viva el cuello largo! Ok, no. Sigamos. Seguido de él, en 1941, el Congreso elige como presidente a Medina Angarita. Este también hizo cosas buenas. Promulgó la ley de hidrocarburos, que ayudó a la creciente industria petrolera, prohibió las multinacionales, permitió que las mujeres votaran, legalizó a los partidos políticos, liberó a los presos políticos, inventó la cédula, creó una reforma agraria, apoyó a los aliados en la guerra e intentó conquistar las Antillas neerlandesas. ¿Pero quiénes son ustedes, Dios? ¿La reencarnación de Bolívar y Miranda? Nah, es chiste. No vayan a crear una polémica por esto, ¿ok? Estoy jugando. Pese a todos los progresos que se generaron con estas dos gestiones, existían élites que estaban en contra, donde entraría Rómulo Betancourt, el padre fundador de Acción Democrática. Con ayuda de un grupo de militares, comenzaron en 1945 un golpe de estado estableciendo una junta de gobierno que elegiría como presidente a Rómulo Gallegos, el mencionado escritor venezolano del siglo XX. Pero este no duraría ni un año porque recibiría un golpe de estado por los mismos militares que alborotó Betancourt. Mierda, pero qué irónico, weón. Así que se establece una especie de triunvirato de donde destacaría uno en especial, el polémico pero innegable Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué puedo decirles de él que no sepan ya? Limitó la libertad de prensa, tenía sus propias SS, limitó los derechos civiles, apresó políticos opositores y los metía en campos de concentración para matarlos. Mierda, me recuerda a alguien este tipo. Pero por otro lado, fue pionero en la modernización del país, creando maravillas como la ciudad universitaria y la carretera Caracas-La Guaira, y entre otros magnos proyectos que se crearon en su gestión. Abrió las fronteras para los europeos, que gracias a ellos somos esta raza tan especial y variada cultural y físicamente. Pero a pesar de esto, sus medidas autoritarias llegaron al descontento de la población. En 1958 es destituido por una unión cívico-militar, donde posteriormente se firmaría el Pacto de Punto Fijo, donde Acción Democrática, representada por Betancourt, COPEI por Rafael Caldera y URD por Ignacio Arcaya, formarían como una especie de triunvirato de partidos donde se pasarían el poder cada cierto tiempo, cada uno con sus candidatos, y así mantener una democracia más o menos sostenible. El detalle es que dejaron por fuera al Partido Comunista. A partir de acá ya no hablaré tanto a detalle por presidente, sino que hablaré más de los grandes acontecimientos. Seguido del Pacto de Punto Fijo, se crea la Corporación de Petróleo. Era algo así como la hermana perdida de PDVSA. También se funda la OPEP y se crearon reformas agrarias para suplir la caída del alimento por la migración campesina. Los partidos comunistas armaron una guerrilla en Venezuela, causando una mini guerra de guerrillas con los gobiernos democráticos, hasta que en los 70 Caldera formalizó al Partido Comunista, poniéndole fin al conflicto. En el 74 llega al poder Carlos Andrés Pérez. Llega en la época en la que Venezuela era
dueño del mundo. Fue en el tiempo en el que sí que llegamos a ser el mejor país del continente, ya que el petróleo estaba en crecimiento a nivel mundial y con la migración de los trabajadores del campo a la industria y a la ciudad había más y más mano de obra. Pero para 1975, este Carlos Andrés crea PDVSA y nacionaliza el petróleo y el hierro. Aquí, amigos míos, aquí fue donde comenzó la pesadilla que tiene devastada Venezuela hasta ahora. Para 1979, Herrera Cambi funda distintos complejos deportivos y el Metro de Caracas, de la mano con un incremento en la deuda del país pese a la aún creciente renta petrolera. Para 1983 ya había comenzado la crisis económica, que los siguientes periodos presidenciales no consiguieron contener, al mismo tiempo que crecía la corrupción y la dependencia de productos extranjeros para que el país funcionara. Para el 88, Carlos Andrés vuelve a ser presidente y esta vez con unas medidas políticas que solo termina complicando mucho más la crisis. Un año luego sucede el Caracazo, una serie de protestas civiles sin precedentes. La historia de los años 90 no fue distinta. La crisis económica aumentando, la crisis política siguiéndole el paso y las disidencias militares no se iban a hacer esperar. Llegando en el 92 nuestro infame personaje contemporáneo, Hugo Chávez, y su intentona, por lo que sería apresado y luego liberado en el 94. Venezuela pasaría una serie de crisis políticas, financieras y económicas hasta llegar a las elecciones presidenciales del 98. Hemos llegado al nuevo milenio. Mucho que digerir en un solo video, ¿no? Pero admito que en la primera mitad de ese siglo Venezuela tomó una muy buena postura y comenzó a encaminarse hacia un futuro brillante. Esta vez no hay un mensaje personal, porque ya llegamos al final de la historia desconocida y quiero ahorrarme entrar en detalles sobre una historia que ya todos sabemos y recordamos, por lo que todo lo que resta por decir de este tema viene en la quinta y última parte de esta serie, en la que en serio deseo que hayas aprendido, hayas reflexionado y te hayas divertido, porque si no, tampoco soy el payaso Krusty para hacerte reír todo el tiempo. Nada, es broma, es broma, es broma. Espero verte en la quinta parte. Y por cierto, la última. Así que chao. Ay, dejé de grabar, qué pendejada. Esta vez sí me corté el pelo.